Joao Guillermo Ripper, además de compositor, es director de orquesta. Su formación nace en Río de Janeiro. Está en, bueno, no voy a decir su edad, pero da lo mismo porque es extremadamente joven. Él nació en el año 59, está en torno a la generación de los compositores que tienen 60 años. Pero además no ha dejado todo su talento en la composición y en la dirección de orquesta, que su formación en la Universidad de Washington, su doctorado, también seguramente le han influido mucho, sino que ha trabajado y trabaja en el mundo de la gestión cultural. Esto es muy importante, porque está haciendo muchas cosas sobre la programación en Río de Janeiro, por lo tanto en Brasil, por lo tanto en Latinoamérica, por lo tanto en el mundo. Fue director de la Sala Cecilia Mireles, después del Teatro Municipal de Río, y ahora, hace muy poquito, hace escasamente un mes, ha vuelto a dirigir la Sala Cecilia Mireles, y es un honor para todos nosotros porque su sapiencia es muy grande y puede llevar muchos mundos a la gestión. Además, él es el presidente de la Academia Brasileira de la Música, que es la que creó el maestro Heitor Villa-Lobos. Por lo tanto, que esté aquí Joao Ripper no es cualquier cosa, es muy importante. Bueno, vamos a preguntarle un par de cosas, porque yo sé que él puede estar hablando muchas horas, pero queremos que todo el mundo participe y pregunte, ya que lo tenemos aquí. Maestro Ripper, ¿qué nos puede decir de la situación de la música brasileña en este momento, la música culta, entre comillas? Hola, Zulema. Yo gustaría de empezar agradeciendo a usted y la Universidad Internacional de La Rioja la oportunidad de venir a Madrid a hablar un poco de la música brasileña, de la mía ópera, de las mías obras también. La música brasileña ela tiene sus instituciones que la sostienen, como por ejemplo las universidades, la cuestión de la composición. Existen muchísimos departamentos de composición en las universidades federales que están por todo el país. Esto se muestra muy fuerte, por ejemplo, en este festival, la Bienal de Música Brasileña Contemporánea, que termina hoy, el 14 exactamente, y que ha congregado 47 compositores de diversos tipos de composición, diversos estilos distintos, porque la pluralidad es una de las características de la música brasileña hoy. Además, hay también la cuestión de los concursos que son hechos por las orquestas, concursos para jóvenes compositores, y algunas veces también encargados, son comisiones hechas por los teatros. Todo esto hace con que la música brasileña contemporánea, a pesar de todas las dificultades económicas que enfrentan los teatros y orquestas, sigue con una fuerza muy grande, creativa muy grande. Bueno, ya sabemos que en Brasil la música, no solo la música culta, comillas, o contemporánea, o como queramos llamarla, sino también la música popular, hace que haya gran cantidad de músicos, sino que también hay muchísimos compositores, no es nuevo, es de siempre, y siempre aparecen compositores brasileños en todas partes, porque muchos de ellos se marchan a otros lugares, pero sí que es cierto que hay un plantel de músicos muy grande. Pero ¿qué le hace a un compositor como usted, que viene también de la escuela de la Universidad Norteamericana, como la Universidad de Washington, donde usted hizo su doctorado, qué le hace a usted llegar a ser un compositor realmente, bueno, pues digamos que especializado en óperas? No sé cómo decirlo, pero alguien dijo una vez que para hacer óperas, para aprender a hacer óperas hay que escribirlas y que se toquen, y usted va por la séptima. La primera no se la hizo cuando estaba en la Universidad de Washington, no se estrenó, pero todas las demás sí, cosa que es increíblemente curioso para un compositor de sus años
y además con tanto éxito. Entonces, ¿qué le hace a un compositor dedicarse, digamos así, hoy día a la ópera? Son muchos factores. Para mí, la pasión por la literatura, que en verdad precede la pasión por la música. Yo entré en la música para poder cantar los poemas que escribía, entonces la literatura me llevó a la música. Y después reapareció a través de la posibilidad de añadir la ópera, la texto y música en la ópera. Entonces, este es un punto importante, el gusto por la literatura junto con la música. La otra cosa fue una suerte de tener la posibilidad de que directores de orquesta como el maestro Luis Antonio Mallero, que es un maestro muy importante en la cuestión de la ópera, produciera las óperas como, por ejemplo, y encargara las óperas y las produciera como Onyama, Kawaii Gen. Entonces, tuve la oportunidad de de trabajar con el teatro y desarrollar bastante todo el proceso de escritura, después de producción, etc. Bueno, es que realmente es un lujazo enorme poder desarrollar un libreto uno mismo y después también poderlo llevar a la escena, poderlo llevar a la música y poder estrenar la obra escénica. Pocos compositores consiguen hacer todo el campo integral de lo que es la ópera. Bueno, aquí hay un caso en España que el maestro Tomás Marco también hace sus propios libretos, pero esto es algo bastante poco usual. Seguramente por eso hay más flexibilidad entre el campo de lo que es la literatura y el campo de la música, porque usted mismo organiza toda la música con respecto al texto y el texto con respecto a la música. Esto como compositores lo entendemos todos. Pero vamos a hablar de tres de sus óperas quizá más representativas o más recientes. Bueno, no podemos dejar de hablar de Piedade. Piedade es la ópera, yo creo que de Joao Riper se canta sus arias. Es una ópera que creo que es del 2012, si no me equivoco, sí. Se estrenó, y es una ópera que, bueno, que está en todos los repertorios. De hecho, el próximo lunes en la Casa de Cantabria se van a interpretar dos de sus arias, la de barítono y la de soprano. ¿Qué nos puede decir de Piedade? Piedade fue una ópera que yo escribí en 2012 bajo una restricción tremenda porque tenía solamente 3 solistas, no había coro. Tenía que organizar, que estructurar una historia solamente con esos 3 elementos. La historia es una historia verídica que se pasó en Brasil, en Río, el inicio del siglo XX, cuando un famoso escritor, Euclides da Cunha, muerto en un duelo con el amante de su mujer. Yo estructuré la ópera en 4 actos. El primer acto, Euclides, el barítono, y su mujer Ana, el soprano. El segundo acto, Guilhermando y Ana, cuando los dos se encuentran y empiezan este romance que fue un escándalo. El tercer acto es cuando Guilhermando, para tentar disminuir las sospechas del caso, va a buscar Euclides en el puerto como si no supiese de nada. Y es un facto que no hay correspondiente con la historia verdadera. Probablemente eso no se pasó, pero yo necesitaba de un acto con los dos, con el tenor y el barítono. Y el cuarto acto es cuando los 3 se encuentran. Ana está en la casa de de Guilhermando, y llega Euclides armado y acaba cambiando tiros y acaba muerto. Antes de cada acto, yo escribí una pequeña abertura para guitarra, que son los prólogos para guitarra. Entonces, la ópera es estructurada en 4 actos con prólogos para guitarra. La ópera fue presentada en Río en 2012, después en el Colón de Buenos Aires 2017-2018,
en forma de concierto también en São Paulo en 2018. Bien, ha hecho una bella carrera hasta ahora. Bueno, pues vamos a escuchar brevemente un par de minutos de Pietade, de João Guillermo Ripper. Vamos a hacer un salto porque no nos tenemos mucho tiempo, pero nos vamos a saltar una de las óperas que a mí más me entusiasman y que enseño en mis clases, que es Oniama, que es sobre un mito amazónico y que a mí me apasiona también por su grandiosidad, por su orquestación, por su melodía, pero pasando por esta ópera, la pueden encontrar en internet, en YouTube, hay varios vídeos incluso de cómo se hizo, cómo se montaron los trajes y cómo se realizó en la versión que se hizo en Portugal, creo. Es verdad. Pero vamos a pasar a la última, a la del 2018, porque ahora está escribiendo otra. No crean ustedes que ha dejado de escribir más óperas. Ahora está haciendo cartas portuguesas, que me acabo de enterar. Y realmente yo no sé de dónde el maestro Ripper saca tiempo para todo. Pero bueno, hay gente que no es humana, sino que pertenece a otro lugar, que no sé, yo desde luego no. Pero vamos a hablar de una ópera que a mí me ha parecido siempre que la he escuchado una belleza. Y por eso le voy a dar paso para que hable también del Teatro del Amazonas, que es un lugar muy especial, el Teatro de Manaus. La obra se llama Kawa Iyem, creo que lo he dicho bien, y es un tema oriental y tiene como instrumento principal el gamelán. Y además, no se asombren, afinado. Y ahora nos lo va a contar él. Entonces, maestro Ripper, ¿nos puede contar algo de esta ópera que fue todo un viaje, ¿no? Fue una ópera dentro de una ópera, prácticamente. Una ópera dentro de una ópera. Porque me encargó el maestro Luis Maliero una ópera nueva para estrenar en este teatro que se queda en la selva del Amazonas. Es un teatro mítico que aparece en el film Fitzcarraldo de Herzog. Y allí tiene el principal festival de ópera de la América Latina, que es el Festival Amazonas de Ópera, que se hace todos los años. En 2014 yo estrené allí Oniama, y en 2018, año pasado, yo estrené allí Kawai Jen, que quiere decir la cratera Ijen, se pasa en Indonesia. Y para esto yo incorporé un instrumento indonesio que es el gamelán, que na verdade é um ensemble instrumental. Pero para incorporarlo a la orquesta,
sería necesario que el gamelán fuera afinado de acuerdo con la afinación occidental. Entonces nosotros grabamos la afinación porque hay un gamelán afinado según la afinación occidental en Lisboa. Nosotros grabamos la afinación de Lisboa, enviamos a Yogyakarta, en Indonesia, donde estaban fabricando este gamelán, que fue encargado por el embajador de Indonesia en Brasil, Mr. Toto Rianto, que es un grande sponsor de esta historia. Nosotros entonces llegó el gamelán, montamos el gamelán en Manaus, y yo pude escribir esta orquestación contando con este instrumento maravilloso, que es con una sonoridad muy especial. La ópera se estrenó, como yo dije, en 2018 y comporta también ballet, en fin, es una ópera que se pretende una grande ópera. Bueno, esta ópera se estrenó en el Teatro del Amazonas, en Manaus, un lugar idílico que tiene una temporada, un festival, cada año especial, y además tiene temporada durante todo el año, y que se ha recuperado de tiempos pasados. Vamos a escuchar una parte de esta última ópera de João Ripper, mientras esperamos su nueva ópera, su séptima. Su octava ópera, Dios mío. Cartas portuguesas. Vamos a escuchar una parte de Kawayen. Bueno, pues vamos a volver a contestar algunas de las preguntas que estamos viendo en el chat. Antes de eso, solamente el maestro Ripper nos va a dar algunos datos del grupo que hizo esta ópera. Este grupo que toca, un grupo que está basado en Lisboa y liderado por Elizabeth Davis, que es una percusionista fantástica del Teatro San Carlos. El argumento de la ópera, na verdade, de su marido, Fernando Barata, a partir de su argumento que yo construí el libreto, que es toda esa historia que se pasa alrededor del volcán llamado Volcán Azul, Kawayen. Y la dirección de escena, que es muy bella, yo gostaria de resaltar de un querido amigo y director de escena, William Pereira, que hace un trabajo fantástico. El director que hace la dirección musical, el jefe de orquesta, director de orquesta, es Marcelo de Jesús. Bueno, pues estupendo. Vamos a contestar las preguntas del chat.
Bueno, hay muchísima gente que está conectada. No puedo saludar a todos, pero hola Daniel de Málaga, Génesis 3 desde Ecuador, desde Quito, Leonardo, madre mía, María Teresa desde Alicante, Eliel desde Madrid, Cristian desde Colombia. Bueno, y puedo seguir, pero aquí hay una pregunta que nos hace Antonio Manuel Martínez Heredia, que dice: buenas tardes, ¿cuál es la obra de la que se siente más orgulloso y por qué? Yo pienso que tal vez Piedade, porque Piedade tuvo una versión original con acompañamiento sinfónico, con orquesta grande, y después cuando el Colón de Buenos Aires me encargó o decidió producirla, me pidió que fuera con una orquesta de cámara. Y yo me quedé un poco con recelo, un poco de miedo, porque reducir toda esta masa orquestal para 3 instrumentos podría ser un prejuicio muy grande para la ópera. Pero se quedó más interesante más interesante en el sentido más fácilmente producible, no podría decir producida, do que la versión grande. Entonces, hay directores de orquesta que a ellos no gustan la versión pequeña, pero la versión pequeña fue producida en Argentina y también en Río de Janeiro. Ya, y hace esta posibilidad de esa transformación sonora sin perder la esencia. Entonces fue un trabajo que yo particularmente me orgullo. Y también de ser mi primera ópera con presentación internacional. Bueno, además de todo lo que ha dicho, es una maravillosa ópera, con una calidad melódica increíble. Aquí hay una pregunta, bueno, empezamos a preguntas de repente. Daniel Lozano nos dice: su música es emocionante, ¿usted prefiere emocionar antes que impresionar? ¿Se siente cómodo en la tonalidad más que en el lenguaje más contemporáneo? A mí me parece muy valiente su propuesta, su opción por emocionar anteponiendo la de impresionar con planteamientos más conceptuales que emocionales. Na verdad, o que se presentó fueron pedazos muy cortos de la ópera. Yo trabajo un poco también con este contraste de la tonalidad y la atonalidad. Por ejemplo, en Piedade, cuando Ana da Cunha cede a la investida de Dilermando y empieza este romance, yo cambio radicalmente de la tonalidad a un lenguaje armónica más atonal, para que la tensión de la tonalidad contraste con la cuestión de la tonalidad y possa ser la metáfora del desconforto que se pasa al interior de los dos, sabiendo que ella era una mujer casada, que este sería un problema, un caso muy difícil de ser resuelto y una pasión increíble entre los dos. Entonces, este cambio de lenguaje, por contraste, lo hago por motivos dramáticos. A mí me encanta que el maestro Ripper haga cosas que hacemos los demás y que de otra manera lo decimos, pero es algo parecido. Estoy asombrada. Bueno, Daniel Lozano nos dice más: yo he sufrido en el conservatorio en la especialidad de composición la crítica de algunos profesores por no usar lenguaje más atonal o contemporáneo. Mira, lo hemos sufrido todos. Yo tuve mucha suerte en tener dos grandes profesores que siempre me dejaron completamente libres para trabajar lo que quiera. Maestro Enrique Morellenbaum, que fue mi profesor en la graduación, en la universidad, en la maestría, y Helmut Braunrich, que era un compositor alemán, que fue mi orientador en el doctorado en los Estados Unidos. Ahora, el gran compositor Francisco Mione, brasileño, una vez era muy mayor, estaba muy cerca de la muerte. Una vez lo encontré, lo saludé y lo pregunté: maestro, ¿qué cosa diría a un compositor que está empezando su carrera?
y me dice el siguiente: escriba solamente lo que sientes. Si no lo sientes, no lo escriba. La cuestión de la verdad transparece en la obra. Bueno, esto es francamente es una frase épica, porque bueno, yo creo que yo comparto totalmente Sí. lo que dice el maestro Ripper. Escribe lo que sientes, que es lo que trasciende. Pero si sientes música espectral, ¿por qué no escribirla? ¿Por qué no escribir música Hay que espectral? hacerla, Sí, pero claro. hay que estar convencido de lo que uno escribe. No hay que escribir por modas, no hay que Exactamente. escribir porque escuelas que nos lleven, sino hay que tener una libertad para escribir, porque en el siglo XXI, a estas alturas, si no tenemos libertad, ¿qué nos queda? No, y una cosa, si me permite, debe experimentar a todo. Efectivamente. Debe experimentar todos los tipos de composición, todo tipo de lenguaje, y debe elegir la lenguaje que quiera. Y puede ser que pueda convivir dos tipos de lenguaje en la misma hora, como yo acabé de dar como ejemplo, por cuestiones dramáticas, por ejemplo. Bueno, es que realmente al final el lenguaje de un compositor es la mezcla de todas sus experiencias, Claro, evidentemente. claro, sí. Hay una pregunta que, bueno, dice Daniel, que es un consejo muy grande, que lo apunta, que gracias por compartir, maestro, y que tiene su casa en Málaga. Sé que ya sabe, en Málaga, Andalucía. Gracias, bueno, él gracias, conoce Daniel. Málaga, creo. Nos dice, a ver, hay aquí una pregunta que se me ha ido antes. La ópera incluye un gamelán afinado, de Luis Ramírez, occidentalmente. ¿Esto implicaría que no es posible replicarla si se carece de este instrumento? No, yo tengo una orquestación alternativa sin gamelán, con instrumento de percusión para sustituir en caso el teatro no tenga gamelán. O sea, que realmente se puede hacer con un gamelán afinado o con instrumentos de percusiones que de cierta forma emulan un poco emulan el gamelán. Es que no todo el mundo tiene un gamelán. Claro, claro, si no sería imposible. Bueno, Juan Diego Castro nos dice: buenas tardes, mi pregunta es sobre los modelos empleados en el gamelán y la orquesta. ¿Se han empleado modos como el asiento, no sé lo que dice, la siendro o la peloc? Sí, no. Me ha parecido fascinante la unión con el gamelán y la orquesta y los ritmos en la obra. No, la verdad, el gamelán es un instrumento defectivo, porque la escala es como re, mi, fa, sol sostenido, la, si bemol, do. Entonces, algunas veces hay un poco de dificultad en construir la melodía, pero se puede completar el gamelán con los otros instrumentos de percusión. Que me interesaba en gamelán no eran los modos de la música indonesia. Yo no pretendí escribir una música indonesia, yo pretendí escribir una música occidental con la sonoridad de la música indonesia. Bueno, pues aquí Antonio Manuel Martínez Heredia nos dice que muchas gracias por la respuesta anterior. Juan Diego Castro dice que muchas gracias, el resultado sonoro es fascinante, y eso que no ha oído más que 3 minutos breves de la ópera. Si cuando la escuche más de la ópera se va a quedar de piedra. Y bueno, me parece que dentro de los saludos desde todo el mundo que estamos recibiendo, no hay una pregunta. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, Joseph Javier Quintero, que es guitarrista y compositor colombiano. Bueno, pues aquí estamos a la espera, porque estamos casi al final de nuestra intervención. Realmente tener aquí a Joao Ripper es algo muy, muy importante para la UNIR y para Madrid, porque sabemos que ha estado en Barcelona, en Valencia, sabemos que conoce nuestro país, sobre todo la parte del sur, y Portugal, por supuesto. Y bueno, vamos a escuchar su música mañana con el concierto donde van a intervenir 7 alumnos del máster en composición musical, como dije al principio, de UNIR, laureados, los mejores, y él que va a acabar este concierto con su sexteto. Y bueno, y con el grupo SAS Ensemble y el director del grupo Santiago Serrate. Después podremos escuchar de nuevo la obra, la música de Ripper el lunes en la Casa de Cantabria, que se van a cantar 2 de sus arias de Piedade y Río Desvelo, creo, y alguna obra más, con lo cual, bueno, esto es solamente una primera visita.
El otro día escuchaba o leía una entrevista que decía bueno, que desembarca Ripper en Madrid. Bueno, yo creo que no es desembarca, es la primera visita de las muchas que va a hacer Ripper a Madrid y a España, porque su música realmente es maravillosa. Hay una última pregunta de Eliel que dice: maestro, ¿cuál es su próxima ópera? Me refiero a producción. A la producción, la próxima ópera es esta ópera que estoy a escribir, que se llama Cartas Portuguesas. Es una ópera que va a estrenar el agosto en São Paulo, en la Sala São Paulo. Na verdade é um melodrama para soprano solo e orquestra, pero será puesta en cena e será estrenada em agosto em São Paulo e em novembro na Fundação Gulbenkian de Lisboa. Bueno, es que siguen las preguntas. Bueno, Luis Ramírez nos dice: maestro, ¿la desinción de temperar el gamelán es una desinción de carácter político, estético? Lo digo por una mala experiencia que tuve al escribir para instrumentos autóctonos de mi país, Colombia. ¿Quizás es posible afinar a la orquesta a la lógica de afinación del gamelán? Sería difícil. Madre mía. Sería difícil. Y si uno está involucrando también las voces, sería muy difícil. Entonces, yo preferí poner, porque ya había también esa experiencia de un gamelán afinado, completamente afinado en Lisboa, y que sonaba muy bien con otros instrumentos occidentales. Entonces, el que me interesaba era exactamente la sonoridad de este grupo fantástico, el grupo instrumental. Aquí hay una nueva pregunta de Joseph Javier Quintero Pineda, que dice: la rutina de componer todos los días que me enseñó el maestro Valls Emilio Arte Ortúa, de Colombia, me ha generado también una rutina de melodías iguales, ritmos iguales y texturas muy similares. La pregunta es: ¿cómo se sale de manera de componer para innovar estando satisfecho consigo mismo? La pregunta del millón. Esto no es mi preocupación. Yo puedo escribir cosas semejantes, no hay problema. Este es un proceso. La cuestión de la composición es sí, y Arte Ortúa está completamente, fue un gran maestro. Y es completamente necesario ejercitar la composición diariamente, como por ejemplo un pianista necesita hacer sus ejercicios diariamente durante horas para poner sus dedos en forma. El compositor necesita componer diariamente para poner su creación, de preferencia, para mí es muy importante la cuestión del lápiz, el papel. Y yo trabajo con la computadora, yo trabajo con finales, yo trabajo con la finalización en la computadora, la edición final, pero este trabajo diario, artesanal del compositor, de poner la nota en la pauta, en la pentagrama, para mí es una cosa fundamental del trabajo, del ejercicio. Bueno, pues con esto yo creo que no hay mucho más que decir. El maestro Ripper es un grandísimo compositor y es un maestro de la música. Muchas gracias por esta venida, por estar con nosotros, por transmitirnos toda su sapiencia y por también darnos unas opiniones que en muchos casos pueden ser diferentes y que en otros, bueno, como en el mío, yo comparto perfectamente. Así que no creo que sea la última, será solamente la primera que el maestro Ripper desembarca en Madrid. Ojalá. Así que muchas gracias y hasta muy pronto.